A lo largo de esta última década del Barça han pasado jugadores que han tenido una carrera tanto exitosa como no. Un paso bastante largo como otros bastante corto. Jugadores que tan solo en unos meses se ganan tu cariño y otros que en años te dejan un mal recuerdo de su paso por el club. Y esto creo yo ha pasado en todas las posiciones del Barça. En la defensa, en la delantera, en el mediocampo, en todas y absolutamente todas, excepto en una, porque en la última década, o por lo menos en los últimos 8 años, tan solo ha habido un nombre en la portería del Barça, y ese ha sido Marc-André Ter Stegen. Un jugador que al inicio de su carrera en el Barça no fue muy apoyado a pesar de haber ganado la Champions del 2015, pero que aún así poco a poco y tras superar varios errores, porque al inicio de su paso por el Barça sí que cometía bastantes errores, se acentuó en la portería del Barça y finalmente se volvió en una pieza fundamental de toda esta plantilla. Es, si no me equivoco, desde la temporada 2016-17 que tras la salida de Claudio Bravo del club hacia el Manchester City, Ter Stegen asume la titularidad en portería a pesar de que tan solo había jugado, bueno, tan solo. Su papel se limitaba tan solo a la Copa y a la Champions, dejando la Liga para Claudio Bravo. Es desde entonces que Ter Stegen no ha tenido una competencia fija en la portería. Es verdad que han pasado nombres como Silesen, que no tuvo un mal papel cuando estuvo en el Barça, de hecho me gustaba bastante. También pasó Neto, que no tuvo una gran relevancia en esta ocasión, sí que tuvo oportunidades tras lesiones de Ter Stegen en aquellas temporadas, pero finalmente cuando Ter Stegen estaba disponible no había duda de quién tenía que tomar el rol de la portería. En los últimos años es verdad que no ha tenido un nivel tan superlativo como fue en aquella 2018-19, que tan solo fue el segundo mejor jugador de la plantilla, superado obviamente por Lionel Messi. Desde entonces es verdad que Ter Stegen no ha tenido, como digo, una actuación tan brillante como en aquellos partidos, pero sigue siendo un portero que debajo de la portería del Barça se hace bastante grande. Últimamente se ha dado el afán de menospreciarlo, como tirando o tratando de dar a entender de que Ter Stegen no vale para el Barça, cuando ha sido sin ninguna duda un pilar súper importante en el Barça en los últimos años, que muchas veces nos ha salvado de resultados bastante abultados. Sé que ante esto me podrían responder con las varias oportunidades en las que el Barça ha quedado eliminado de Champions y ha pasado por algún ridículo, destacando obviamente el 8-2, pero la verdad es que ese partido no creo que, o bueno, considero que no es bastante justo darle toda la culpa a Ter Stegen, considerando que en ese partido el Barça en su totalidad jugó a nada, ningún jugador se salva, y basarnos enteramente en el potencial de un equipo o bueno, de un jugador por la pésima noche que tuvieron todos en esa noche, pues no, yo no me voy a sumar a eso. Aún así sé que muchos sacarán otros ejemplos de otro partido en el que el Barça pudo haber hecho más y a lo mejor Ter Stegen también pudo haber hecho más, pero la verdad es que Ter Stegen a lo largo de estos partidos en estos últimos años ha tenido momentos que son bastante olvidables porque finalmente no llegan a ser relevantes a la hora de conseguir un título, porque la verdad es que el Barça no gana como antes. Sin más, en los últimos 5 años creo que llevamos 3 títulos y obviamente ante la derrota muchos se olvidan de lo conseguido en partidos previos en esos campeonatos para destacar la figura de Ter Stegen. Partidos en los que Ter Stegen se hacía bastante grande en el arco y finalmente terminaban siendo olvidadas porque el resultado del partido no era el más óptimo para el Barça. Pero sin ninguna duda de haber cambiado el resultado de esos partidos, muchos recordaremos con más empeño esas paradas que finalmente hubieran significado muchísimo más. Pero bueno, me alegra que la mayoría entendamos que Ter Stegen es un pilar y que sin duda es uno de los mejores porteros del mundo y que en su momento, como digo, fue el mejor sin ninguna duda en esa temporada en la que casi ganamos un triplete, pero lamentablemente el equipo no estuvo a la altura. Pero es ahora, después de varios años siendo el portero número 1 del Barça, Ter Stegen ya no está y no va a estar por lo menos hasta el final de temporada, y es ahora que necesitamos un nuevo portero. Y ante la ausencia del alemán, ahora tenemos dos opciones que están siendo muy señaladas tanto para bien como para mal. La gran disputa en esta ocasión será entre Iñaki Peña y Chesney. Me voy a tomar el tiempo de analizar y tratar de dar una humilde opinión acerca de lo que pienso de estos ambos porteros, basándome en lo que han hecho en sus trayectorias, una más larga que la otra, y finalmente ver cuál en teoría sería la mejor opción ante la ausencia de Ter Stegen. Primero me gustaría empezar con el chico de la casa, Iñaki Peña, a quien ya hemos visto tal vez en menor medida en la anterior temporada en la que, bueno,
no es la mejor del Barça y finalmente Iñaki Peña no tuvo una de las mejores actuaciones en todo el tiempo que tuvo para reemplazar a Ter Stegen debido a otra lesión que tuvo el alemán. Más allá de eso, el jugador que ha pasado por todas y cada una de las bases menores del Barça también tuvo un paso corto, pero un paso finalmente como titular en el Galatasaray. O por lo menos así fue en sus primeros partidos, hasta que finalmente cayó en la suplencia y por último tuvo una lesión que lo alejó de las canchas hasta que finalmente regresó al Barça. Incluso nos enfrentamos contra él en un Barça Galatasaray en octavos de final de la Europa League, eliminatoria que finalmente se lleva al Barça tras ganar empatar en la ida y ganar en la vuelta 1-2 en campo de ellos. A partir de ahí, como digo, regresó al Barça y fue suplente hasta el momento en el que en la temporada pasada Ter Stegen asumió o tuvo que operarse y finalmente dejar la portería por lo menos 2-3 meses, y fue en ese lapso de tiempo en la que Iñaki Peña asumió la titularidad. Y la verdad, hay que ser sinceros, Iñaki Peña no tuvo la mejor actuación. La verdad es que sus números no lo acompañan, puesto que en 17 partidos jugados en esa temporada recibió 32 goles y tan solo tuvo 3 porterías imbatidas. Pero en contra de la opinión popular, yo no creo que todos esos goles o esa mala actuación que pudiera haber tenido Iñaki Peña no recae totalmente en él. No me malentiendan, la verdad es que en esos partidos sí se notó bastante la inexperiencia del chico, que apenas era su primera vez como titular en un equipo como el Barça, pero la verdad es que la defensa en esa temporada fue, todos vimos cómo fue. Y yo firmemente creo que la tarea de un portero nunca va a ser completamente justa, puesto que depende mucho de su defensa. Yo creo que por mucho que tengas una gran habilidad en la portería, unos reflejos innatos o incluso sepas las bases de tan simples como saber colocarse, siempre vas a depender de que tu defensa no te abandone. No por nada un portero como Víctor Valdés, que ante la opinión pública es inferior a Iker Casillas, y yo la verdad que, puede ser, es un tanto ya de gustos. A mí en lo personal siento que no están tan disparejos, pero creo que Iker Casillas sí es un poquito mejor y que Víctor Valdés está infravalorado. Pero finalmente el punto es que Víctor Valdés, que ante la opinión pública es inferior, tiene más Zamoras, que es el premio que premia al mejor portero de la temporada, que Iker Casillas. Y creo que esto obviamente depende más de el conjunto defensa-portería que puede llegar a tener un equipo y el desempeño que tengan en general. Porque por ejemplo, en los últimos 3 partidos del Barça en los que Iñaki Peña ha asumido la titularidad, el chico ya ha tenido 2 porterías imbatidas y tan solo ha recibido goles en un partido en la que tuvimos que salir con una línea defensiva bastante suplente. Por ende, creo que ambos contextos tienen que ser revisados a detalle para entender más o menos el por qué Iñaki recibió tantos goles en tan pocos partidos. Ojo, eso sí, no quiero quitarle responsabilidad a Iñaki Peña, que la verdad puede hacer más. Yo creo que aún es bastante joven y que puede llegar a hacer más. Si algo tiene el chico es que tiene un porte bastante similar a Ter Stegen. Creo que incluso en la forma de pararse en el arco es bastante parecida al alemán, pero aún así creo que no hay comparación. Creo que Ter Stegen sigue siendo mucho mejor que Iñaki Peña, pero que, como digo, puede mejorar. No sé si a futuro Iñaki Peña será el gran suplente de Ter Stegen, que tomará la batuta una vez él se vaya, pero finalmente en algún momento tendremos que abandonar a Ter Stegen por temas de edad, por temas de el tiempo y la vida. Y si Iñaki Peña quiere tener una oportunidad para ser el relevo de Ter Stegen, pues tiene que empezar a dar un mejor papel. Y la verdad es que en estos últimos partidos no es que haya tenido tanta relevancia tampoco en el juego. El Barça ha tenido 3 partidos, solo uno lo ha perdido. Como digo, fue en un partido que tuvimos que optar por bastantes suplentes, pero en los otros dominó y se sintió bastante cómodo, la verdad. Por ende, Iñaki no tuvo tanta relevancia alrededor del partido, no le llegaron bastante y finalmente no tuvo cómo demostrar más de lo que él puede dar. Pero ante esto, y a las vísperas de jugar un último partido antes de irnos al parón de selecciones, ha llegado el que puede quitar el puesto, y probablemente lo haga por temas de que, su carrera. Tras unas cuantas semanas anunciando su fichaje, finalmente se hizo, ya es oficial, el club ya lo anunció y Chesney ya está en Barcelona.
El portero polaco, que ya se había retirado del fútbol tan solo hace unos meses tras dejar la Juventus, ha vuelto del retiro tras la llamada del Barcelona, que bueno, la verdad él dice que por otro club no lo habría hecho, pero creo que son palabras que cualquier otro futbolista diría cuando pasan, bueno, si pasan estas cosas para quedar bien con el club. Pero bueno, a mí ya me ilusionó, así que lo acepto. Que me venda todo el humo que quiera, pero eso sí, a demostrar. Pues eso, el portero polaco, compañero de Lewandowski en la selección polaca, regresa al ruedo, ya pasó los test médicos del club y finalmente ya es jugador del Barcelona. Pero hasta ahora no se sabe si va a ser titular desde ya, porque como digo, él se había retirado, tiene que volver al ruedo, tiene que volver a ganar físico para volver a ponerse los guantes y ser el portero del Barça. Así que hasta ahora no se sabe si este último partido antes del parón lo va a seguir teniendo Iñaki o capaz se prueba con Chesney. Ya veremos. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué nos ofrece Chesney? Nuestro querido trabalenguas de la portería, que inició su camino en las divisiones menores de equipos de Polonia, que luego pasó por las inferiores del Arsenal, saliendo cedido una que otra vez a diferentes equipos como el Brentford, como la Roma, hasta que finalmente arribó la Juventus. Específicamente una temporada después de la última en la que la Juventus tocó una final de Champions, que bueno, finalmente perdió contra el Real Madrid, pero en la que aún tenían a un portero tan histórico como lo fue Buffon. De todas formas, Chesney logró encontrar rotaciones para, aunque sea algunos partidos de Serie A, e incluso fue partícipe de esa casi remontada de la Juventus en un partido en el Bernabéu, en el que finalmente, tras un penal a Lucas Vázquez, es Buffon quien entra a intentar tapar el penal, pero nada que hacer contra Cristiano. De todas formas, el polaco no tuvo que esperar mucho, puesto que la siguiente temporada Buffon abandona la Juventus, y es entonces cuando Chesney asume la titularidad en la portería de la vecchia señora. Desde entonces no tuvo rival, incluso ante la vuelta de Buffon unas cuantas temporadas después, pues era un Buffon ya con una edad, ya no iba a ser el mismo de antes, y obviamente no le iba a discutir la portería a un jugador que en su momento, no era tan joven, pero no era un treintañero, cuarentañero, como sí lo era Buffon en ese entonces. La verdad es que los números de Chesney en la Juventus no son nada malos. De 252 partidos que llegó a disputar, tuvo tan solo 233 goles en contra y tuvo 103 porterías imbatidas. Los números la alaban y creo que sus actuaciones individuales son bastante buenas, por lo menos yo recuerdo bastantes buenas en los pocos partidos que he visto de la Juventus. Creo que no por nada la Juventus nunca fue a buscar a otro portero que pueda sacar a Chesney de su zona, y es que creo que Chesney ha sido un portero bastante infravalorado, pero tampoco es que sea sin razón. Creo que dentro de todo el hecho de que la Juventus haya caído tanto de nivel en los últimos años no es que se deba a él, pero sí que muestra en cierta forma que la plantilla que tenían que tuvieron y que en parte tienen hasta ahora no ha sido la más sólida. Los resultados tanto en Champions como en Liga pues no han sido los mejores, recordando que la Juventus venía de ganar creo que casi 10 ligas consecutivas y finalmente dejó de ganarlas, cayó a la Europa League. Pero creo que finalmente Chesney es de lo más rescatable de una Juventus que ha ido a peor, pero sin llegar a ser tal vez un ídolo o un referente en las últimas temporadas de la vecchia señora. Obviamente esta es una visión de un hincha del Barça que poco ha visto de la Juventus, por lo menos en los últimos años, y creo que esa es la perspectiva que tendría por lo general alguien que no consume tanto la Serie A. Creo que todo se resumiría a que Chesney es un gran portero, pero nunca llegó a tocar un techo tan alto que sí llegaron a tocar jugadores como Courtois, como Ter Stegen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, un grandísimo portero. Eso sí, también podría analizar por así de paso su trayectoria en el Arsenal, que como digo salió muchas veces cedido. Creo que no llegó a ser un titular, o por lo menos yo no recuerdo que lo hayan mencionado de titular, más allá de uno que otro partido de Copa, por ahí uno que tenía que rotar en Liga, pero finalmente es ahí donde inicia su carrera en las grandes ligas. Chesney respectivamente en el Arsenal tuvo 181 partidos disputados y 194 goles en contra, 72 porterías imbatidas. Esto quiere decir que tuvo un poco más de gol por partido. Y por mencionar uno que otro de los clubes a los que fue cedido, en la Roma tuvo 81 partidos y 95 goles en contra con 23 porterías imbatidas. Obviamente no son números wow, pero finalmente son números de
por lo menos en esa época, un Szczęsny que recién se estaba desarrollando, creo yo, o que incluso recién estaba buscando hacerse un nombre entre la gran lista de grandes porteros que había en ese momento e incluso actualmente. También, a diferencia de Iñaki Peña, podríamos hablar de sus números con la selección polaca, puesto que aquí sí tiene unos datos o unas estadísticas mucho mejores, con 84 partidos disputados entre amistosos, clasificación a Eurocopa, Mundial, Nations League, etc., en los que recibió 83 goles y tuvo 34 porterías imbatidas. Es verdad que la selección de Polonia nunca ha sido una selección grande, por así decirlo, tal vez un tanto histórica, puesto que ha conseguido tercer puesto en uno que otro mundial, si no me equivoco fueron 2, pero no sabría decir ahorita exactamente en cuáles. Y más allá de eso, su único título mayor, por así decirlo, son unos campeonatos olímpicos, pero más allá de eso, nada. Así que hay que decirlo, Szczęsny como tal nunca ha tenido, y probablemente Polonia en sí en general no tendrá una gran oportunidad de pelear algo importante como selección, aunque finalmente es fútbol y todo puede pasar. Aún así, como vimos, los números de Szczęsny no son malos, pero eso sí, no sabría decirte si a nivel individual, dejando de lado las estadísticas, él haya tenido actuaciones memorables. Creo que la más reciente y la que más se va a recordar es aquel penal que le atajó a Lionel Messi en el Mundial de 2022. Pero más allá, creo que yo pecaría de desinformar si digo que no ha tenido o que ha tenido, puesto que no he visto partidos de Polonia. Perdón. Así que, teniendo el contexto de ambos jugadores, basándonos únicamente en tanto estadísticas como momentos de sus carreras en específico, la pregunta es: ¿cuál es el mejor para el Barça? Mi opinión más tibia sería que todo dependerá de lo que busque Flick, puesto que creo que dentro de todo será más importante lo que busque Flick de sus jugadores, en específico la portería, antes de qué puede otorgarnos cada jugador. Porque, siendo sinceros, Iñaki Peña tiene un perfil completamente diferente a lo que es Szczęsny. Iñaki, siendo forjado desde la Masía, creo que tiene otras características que son bastante similares a los últimos porteros que ha tenido el Barça, tanto en la salida de balón con los pies, el posicionamiento que tiene en la portería, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy diferente a Szczęsny, que tiene un perfil un tanto más tosco. No sé si tosco sea la palabra, pero creo que Szczęsny tiene un perfil más definido, un poco más serio. Desde mi perspectiva, no creo que sea un portero que sepa, o bueno, que le guste salir jugando con los pies. Siento que es un jugador que va más al choque cuando se trata de divididas, se atreve más a tener una presencia más amplia alrededor de todo el área que tiene el portero, y finalmente algo sumamente importante, que es la experiencia, que creo que va a ser un factor muy determinante, por no decir el más determinante, a la hora de lo que va a querer Flick. Pero ya entrando en mi opinión más imparcial, yo creo que finalmente se va a optar, y está bien que se opte por Szczęsny. Debido a la situación del Barça y el hecho de que ha tenido que contratar a Szczęsny en este momento por no tener un suplente ya definido para Ter Stegen, porque por mucho que se diga que fue Iñaki, por algo se ha fichado a Szczęsny ahora y no se ha dado la confianza a Iñaki. Creo que se tendrá que hacer valer el dinero invertido en Szczęsny, y también se necesita alguien con experiencia. Creo que si algo le ha faltado al Barça a lo largo de todas estas temporadas que hemos tenido momentos malos, ha sido ese momento de experiencia, ese momento de que un jugador agarre y diga: chicos, esto yo lo viví, esto es lo que puede pasar, así que estemos atentos. No digo que obviamente eso va a sanear todos los problemas que ha tenido el Barça en las últimas temporadas. Recordemos que en la anterior temporada llegó un jugador con experiencia, como lo fue Gundogan, que venía de ser campeón del triplete, pero finalmente sí tuvo un gran impacto en la plantilla. Así que por ese lado creo que Szczęsny va a tener sí o sí la portería asegurada. Incluso me sorprendería si es que no. No me molesta, creo que sí es un poco triste por Iñaki Peña, que tenía una nueva oportunidad para en parte reivindicarse después de la mala temporada que tuvo en la anterior, pero finalmente ante una lesión tan grave como la de Ter Stegen, que finalmente se perderá la temporada entera, sí que vamos a necesitar unas manos tan importantes y de tanta experiencia como las que tiene el polaco. Al final no es nada en contra de ninguno de los dos jugadores, el que sea que vaya a la portería yo lo voy a apoyar y voy a esperar que dé lo mejor. Pero si me preguntan a mí, yo sí haría valer el dinero invertido en Szczęsny, que bueno, finalmente llega libre, así que no es que hayamos pagado ningún club, pero sí que obviamente el salario se lo tenemos que pagar. Así que sí, mi humilde opinión sería que Szczęsny tendría que tomar la portería titular, y a partir de ahí
trabajar. Como digo, no sé si este próximo partido vaya a ser de Szczęsny o finalmente seguirá Iñaki Peña. Como digo, el polaco aún tiene que recuperar ritmo después de estar varios meses inactivo, pero eso ya lo veremos en 2 días. Así que nada, sin más que decir, ojalá les haya servido este mini análisis de ambos jugadores, lo que creo yo que es necesario para el Barça. Sé que podría haber tomado datos más específicos y un poco más amplios, pero la verdad es que la primera vez que estoy haciendo este tipo de análisis de jugadores en versus, por así decirlo, un tú por tú, y no quería terminar haciendo un video súper larguísimo que nadie iba a escuchar, simplemente para decir una opinión que finalmente es mía y no la va a escuchar Flick, no es como que yo vaya a influir en algo. Así que nada, sin nada más que decir, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo o cuando se me dé la gana. También dejo mi página de Kick, donde pocas veces hago directo y abro sin ningún tipo de horario en cualquier momento random. Si viste y escuchaste el video y te gustó, suscríbete y dale like como tú gustes. Como siempre, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, nos vemos en el siguiente partido de liga, el último antes del parón de selecciones. O otro más. Adiós.